¿Qué onda, Patus? ¿Todo bien? Hoy va a empezar una nueva sección en el canal. Hoy inauguramos las historias de cada país, y cómo no, empezar con uno de los países que más se presta para esta sección, o sea México. Sin más dilación, empecemos. Cuando estaba chico mi papá me trajo a la CDMX a una consulta médica, él es de acá, entonces me llevó a muchos lugares turísticos. Un día como a las 7 de la noche, estábamos en el Monumento a la Revolución, subimos al mirador y estuvimos ahí un rato. De pronto le comenté a mi papá que quería ir al baño, entonces él se acercó a una de las trabajadoras de ahí y le preguntó si habían baños ahí arriba, le contestó que sí, que si quería nos llevaba, con la condición que la esperáramos. Al principio se nos hizo un poco extraño, pero obvio le dijo que sí. Total, nos llevó a los baños que estaban ahí arriba, dentro de la gran cúpula, y pues entré y salí, la trabajadora aún no salía, así que mi papá se puso a tomarme fotos ahí dentro. Cuando salió la trabajadora nos comentó que no le gustaba ir a esos baños ella sola, y que nos agradecía por haberla esperado. Cuando llegamos al hotel y mi papá me enseñó las fotos y me dijo que no me fuera a espantar, en una de las fotos al lado mío se ve la silueta de una mujer usando uno de esos vestidos antiguos que se ven comúnmente en películas de época. Una foto que hasta el día de hoy guardo porque no soy una persona que crea en esas cosas, pero una silueta tan distinguible es difícil de explicar dadas las circunstancias. Hace ya rato, cuando estaba en uno de mis primeros jales en la CDMX, renté un depto en uno de esos edificios viejos por el centro de la ciudad, linda fachada de piedra y mosaicos, sucio con smog residual de las lluvias. Se veía que le daban mantenimiento a medias. En algunos rincones de la escalera central, de piedra tipo mármol, desconozco el material, todavía podías observar los daños de un incendio que había sufrido hace décadas, según me contaron algunos de los vecinos más rucos. Era un departamento de 3 cuartos, ubicado en el 4º piso, tenía una sala, cocina, comedor y un balconcito en el que no cabía ni media silla, pero estaba bueno para estar de pie, echando el tabaco o el orégano. Uno de los cuartos daba hacia el exterior, los otros 2 daban a la parte interior del edificio, donde estaban las escaleras y el patio central, un lugar abierto donde la banda tendía la ropa, tipo vecindad. Tenían piso de madera, medio viejo, con algunas irregularidades porque la madera luego como que se abulta con la humedad y cambios de temperatura. La cosa es que ese departamento tenía algo raro, porque se escuchaban ruidos como si algo pequeño caminara. Lo achacábamos a ratas o el crujir de edificio viejo y de los suelos de madera. De los 3 roomies que éramos, el más joven se mudó como a los 4 meses que yo llegué, porque ya había terminado sus estudios, y se regresaba un rato a su rancho. No me acuerdo ni cómo se llamaba ese morro meco, casi no lo veíamos, cuando llegaba se encerraba en su cuarto a fumar hierbas. Carlos era mi otro roomie, acababa de mudarse como 3 semanas antes que yo llegara. Me llevaba como 2 años de edad, un güey bien cagado, de Manzanillo, con buen sentido de humor e igual bien pacheco. Trabajaba en algo de fotografía por el centro. A Carlos no le gustaba su cuarto, era el que daba al exterior. Decía que se sentía algo feo, que luego se ponía bien frío y que no estaba descansando bien por las noches. A cada rato nos preguntaba si habíamos entrado a su cuarto, porque según él cerraba la ventana y cuando regresaba del jale ya estaba abierta. Pues a mí me daba risa su paranoia, lo chingaba con que le bajara un poco a la hierba de Satán. Total que Carlos mejor se apañó el cuarto que dejó el otro güey, y el suyo quedó vacío, excepto por una silla de plástico, de esas tipo chela Corona que hay en los tugurios finos bares de cerveza. Para esas vacas decembrinas, el güey viajó a Manzanillo para estar con la familia y yo me quedé solo porque ni mi familia me topaba, quería pasar completo el año en la ciudad y ver qué pedo. Todavía no habían rentado el otro cuarto, el que daba al exterior. Y ahí empieza una de las experiencias más culeras que he tenido. Una noche estoy en la sala, relax, viendo tele y odiando al mundo, cuando empiezo a percibir un ruido rítmico. Eran como pasos, como si alguien estuviera caminando en tacones a lo lejos. Le bajó el volumen a la tele y presto atención.
Toc 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 toc, sí, ahí estaba, no era mi imaginación. El ruido no venía de arriba ni de afuera, sino del pinche cuarto, ese que daba al exterior y no le gustó al Carlos. Me levanto del sillón y acerco, caminando despacio a la puerta cerrada. Toc 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 toc, sopota madre, ¿se metió alguien? ¿Cómo vergas, si estamos bastante alto? Igual y es alguna pinche alimaña haciendo alarde. Abro la puerta de chingadazo y prendo la luz. Ni madres. El cuarto vacío, con nada más que la silla de plástico. Eso sí, la ventana estaba abierta y entraba el chisguete del invierno chilango. Cierro la ventana, me voy a la puerta, una última inspección visual, nada raro. Apago la luz del cuarto, cierro la puerta y me voy a aplastar al sillón con una chelita y un toque para bajar los nervios. Esa noche todo transcurrió normal y me dormí tranquis. La siguiente noche se me había olvidado el susto. Estaba en la cocina preparándome un manjar de oxxo, pan, jamón, salchicha, queso, catsup, mayonesa y mostaza. Bien feliz yo, porque además tenía un jitomate, así es bros, un jitomate entero para echarle al sándwich y comer sano con verduras. Lo estoy cortando y que empieza de nuevo. Toc 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 toc, dejo el cuchillo, y presto atención. Vuelve a sonar detrás de esa puerta cerrada, dentro de ese pinche cuarto satánico. Toc 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 toc, Alf, agarro de nuevo el cuchillo y me acerco al cuarto cerrado. Me quedo afuera, sin abrir la puerta, escuchando, tratando de regular la respiración. Siento la adrenalina subiendo. Cuando parecía que solo estaba loco y alucinando cosas, a punto de decirme no mames pendejo y regresar a la cocina, toc 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 toc, a huevo había alguien adentro, caminando. Otra vez, abro la puerta en chinga, ahora con cuchillo en mano, no hay nada, no hay nadie. Prendo la luz. Vacío. Pero, la ventana. La puta ventana estaba abierta. Abierta. ¿Qué vergas? Estaba segurísimo de haberla cerrado la noche anterior, y estaba solo en el depto. Me quedo ahí viendo, sacado de pedo. Decidí cerrar la ventana y regresar a la cocina a terminar mi sándwich, con jitomate. Esta vez no cerré el cuarto satánico ni apagué la luz. Desde la cocina volteaba de reojo a verlo. Me armé el sándwich y regresé al cuarto de los pasos, con cuchillo en mano. Me senté en la silla de plástico y ahí tragué. Alf, iba a quedarme ahí hasta que cachara al HDP que abría la ventana, le iba a sacar un sustazo. Igual y era algún chamaco de los departamentos aledaños jugando una mala broma. Estaba en la pura pendeja echando el reversi en el tabique que usaba por celular, no juzguen, no había teléfonos inteligentes en ese entonces, cuando escucho un ruido de resorte y la ventana se abre en chinga. Me cagué, figurativo, no literal. Siento el aire frío entrar al cuarto por la ventana abierta. Todavía medio sacado de pedo, me acerco a la ventana y me asomo hacia afuera. Nada, ni en pedo podría alguien trepar a abrirla por fuera. Me quedo un momento ahí, viendo por la ventana. Tratando de hacer sentido de la situación. ¿Cómo se abrió? ¿Será por el viento? No mames, el viento no abre ese tipo de ventanas. Cuando escucho, justo detrás de mí. Toc 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 toc. Los putos pasos. Tragué saliva y sentí sabor a metal deslizándose por el fondo de mi garganta. La adrenalina a todo lo que daba. El viento frío de la ventana acariciándome la cara. Mi corazón golpeaba mi caja torácica como queriendo pelarse Alf. Yo también quería pelarme Alf, pero no podía, estaba como venado enfarolado en la carretera, no me respondían las piernas. Y otra vez los escucho, pasos detrás de mí, más fuertes. Toc 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 toc, me giro para enfrentar a la persona, o chingadera, o lo que fuera que estaba ahí. Entonces ahí la vi, en medio del cuarto, con luz prendida, en vivo y al descubierto. Una silla plástica, moviéndose tantito por la corriente de aire, en el irregular piso de madera, sus patas haciendo el ruido. Toc toc toc. La ventana era de esas con resortito de metal que se abría sola sin seguro. Como ya estaba vieja y puteada, cada tanto vencía el seguro y se abría. Y pues esa fue la historia supernatural.
Semanas después le pregunté al casero qué onda con Carlos porque no había regresado. Se sacó de pedo, me dijo que no conocía a ningún Carlos, y que nunca le había rentado ningún cuarto a ningún Carlos, pinches chilangos arrimados, de seguro un lacra que estuvo viviendo de a gratis. El terremoto del 19 de septiembre del 2017. No yo, pero mi tío materno, hermano del papá de mi mamá, mi tía, hermana de mi papá, y mi papá, el 2 de octubre del 68. Todos en diferentes frentes, mi papá ayudó a evacuar gente porque cuando iba camino al mitin, se dio cuenta de que había militares en el camino, ya en el mitin pudo sacar a gente en su bochito, hizo varias vueltas pero cuando empezaron a acercar la plaza de las Tres Culturas no se atrevió a regresar. A mi tía, hermana de mi papá, ya la habían arrestado junto a más gente en el camino, pero la vio un amigo periodista de mi papá, que estaba documentando y consiguió que la soltaran, la llevó a su casa y pidió que ya no la dejaran salir. Mi otro tío, hermano de mi abuelo materno, estuvo en medio de la matanza, él ya estaba adentro de la plaza de las Tres Culturas, sobrevivió porque lo escondió una señora en su departamento cuando empezaron los balazos, los escondió a él y otro muchacho abajo de ropa sucia y de milagro no se dieron cuenta los militares cuando revisaron su departamento, llegó varios días después a la casa de sus papás. Mi papá y su hermana ya estaban trabajando, él de médico y ella de maestra. Ellos no conocían a mi tío materno. Ninguno de ellos se murió ese día. Edit. Claridad en las relaciones y detalles en la historia. Una vez andaba haciendo encuestas en el Edomex, pero ya en la noche ya me daba culo andar solo, entonces le pedí a mi jefa que mandara su ubicación para regresar con ella, pero la ubicación me mandó bien lejos a un lugar todo abandonado que daba a un campo abierto, y pues no había luz ni madres, no sabía si me daba miedo que saliera un animal, un pinche fantasma o una persona. Otra ocasión cuando tenía como 16 y una supuesta chava me agregó en FB a mí y gente que ella conocía a amigos y amigas míos, y a todos los habían invitado a salir, a mí y a otros güeyes les pidieron fotos de sus pitos e insistían que saliéramos con ellos, individualmente. Yo de pendejo caliente sí le mandé fotos y ella me mandaba también, pero estaba bien raro, BTW ella tenía como 24 según, porque en todas las fotos salía arreglada o salía como en el mismo día, como si las hubiera preparado. Luego me contactó otro güey como para hacer amigos, y ella y él querían salir conmigo. Luego busqué sus publicaciones viejas y parecía que habían sido novios antes. La neta tampoco eso me hace sentido, porque luego me encontré otros perfiles con los mismos nombres y fotos, pero como que eran otras gentes, y estos güeyes estaban usando su identidad. A todos los que nos contactaron, nos dijeron cosas diferentes de que trabajaban y su sexualidad y todo el pedo. Lo que sí tenían en común era una chica que había ido con nosotros en la secu. Siento que si hubiera salido con ella no la hubiera contado. Yo tengo una buena. Hace unos 8 años estaba en el DF con un compa, y su novia también estaba en la ciudad. Soy de Querétaro y el hecho de que estuviéramos los tres era solo una coincidencia. Así que nada tonto mi amigo se comunicó con su morra, y ella le dio unas instrucciones para poder llegar a donde estaba. Tal vez ustedes puedan decirme más, yo solo recuerdo que era por Bosques de Aragón. El primer sacón de onda como foráneo es la amplia gama de transporte público que existe aquí. Más gracioso es que va de más grande a más chico como si fueran matrioscas. Permítame elaborar más, esta chava nos indicó se suben al metro y bajan en tal estación, de ahí se suben al camión y los va a dejar en la central de combis. La combi los va a dejar en tal calle y de ahí caminan. Total que ya íbamos en el último eslabón del trayecto, es decir, en la combi. Ahí se nos ocurrió pedirle a la doñita más cercana e inofensiva que nos indicara cuando llegáramos a la calle que nos había dicho la novia tóxica de mi amigo. Entonces la doñita se bajó y desde abajo nos dice: chavos, aquí es la calle, bájense, bájense. Yo me estaba incorporando, es decir, un agarró de aguilita, cuando un vato se paró rápidamente y cerró la puerta corrediza de la combi.
Fueron los 5 segundos más largos de mi vida y nadie sabía qué estaba pasando hasta que este vato habló y nos dijo: amigos, la calle donde se querían bajar no era esa, solo Dios sabe qué les iba a hacer esa señora. El enunciado fue confirmado por todos los pasajeros, incluso el chofer confirmó esto. Como el chamaco cagón de 16 años, que era el susto, se pasó rápido y nos pusimos a hacer bromas al respecto. Incluso la novia de mi amigo no le dio mucha importancia al suceso. Hoy es diferente y agradezco tener mis 2 riñones. Una vez me intentaron asaltar con cuchillo en la tardecita, como a eso de las 5. No me la esperaba porque estaba a 2 cuadras de unas calles con varios locales y restaurantes, había mucha gente. Me puse de necia y no le quería dar mi cela al señor, aunque tuviera el cuchillo contra mi pierna. Mi lógica era que si algo me pasaba, no le iba a poder hablar a nadie que me ayudara, entonces le estaba intentando dar mi bolsa, pero no la quería mi cel. Que era uno chafita, barato, pero en esos años se veía más o menos como un nipone. Al final no resultó en nada, porque estábamos enfrente de una casa con unas ventanas que daban a una calle, y una chava se dio cuenta de lo que estaba pasando y empezó a golpear la ventana muy fuerte, gritando que ya le estaba llamando a la policía. El señor salió corriendo y ya no llegó a más. La chava me invitó a pasar a su casa, pero preferí seguir mi camino porque había quedado de verme con alguien y ya estaba a 2 cuadras. Le agradezco mucho a esa chava que se dio cuenta y decidió hacer algo. Cuando comencé mi trayectoria laboral me gustaba ir presentable, saco, camisa, corbata, pantalón y zapato bien boleado. No llevaba ni un mes en el trabajo cuando todo sucedió. Para poner contexto, viví más de 2 décadas en la Merced, concretamente por Metro Candelaria y, para evitar verme la hora pico del metro de la Línea Rosa en Pino Suárez, Merced, Candelaria, me bajaba en Metro Zócalo y de ahí caminaba a mi departamento. Eran como las 18:30 cuando ahí iba, caminando feliz de la vida y cruzando Avenida Circunvalación, fue cuando me aplicaron llave china acá la chinera y me dejaron desmayado entre los puestos ambulantes, y se robaron las cosas que tanto me habían costado, literal solo me dejaron con mis llaves y eso estaban en el suelo. Desperté súper sacado de onda, como 20 minutos después, ahí en un puesto tirado, viendo borroso, basculeado y sin tener muy claro qué era lo que pasó. Me sacó mucho de onda porque pasé cientos de veces por ahí durante esos años. Me llevó meses poder darle la vuelta a la hoja, tenía mucho coraje y frustración guardada, y sumar que me aterraba cuando alguien pasaba atrás de mí. Y pues bueno, me largué de ahí en cuanto tuve oportunidad y conseguí un mejor trabajo. MMMH, en 1996, tenía una Nenoris que era mi crush eterno, y un día la invité al foro Alicia a la presentación de un libro con toquín incluido. Un viernes a las 7 de la noche, saliendo de la UNAM a Niños Héroes donde está el Alicia. Total, el evento todo bien acaba como a las 11, y al salir todavía me dio el presupuesto para invitarle una torta. Ya a las 12 de la noche y bien galán, me ofrezco a acompañarla a su casa. Así, gracias, vivo en Lomas de Coacalco, que es lo mismo que la esquina de la chingada. Alcanzamos el último metro a Indios Verdes, salimos y 3 combis después llegamos a la punta del cerro donde vivía, las 2:30 am. Yo con los tanates en la garganta porque soy del sur de la ciudad, Contreras, y andaba más lejos que Catepec a esas horas. Total, ni un besito de despedida. Bueno, gracias, adiós, te bajas 4 cuadras y ahí está el sitio de las combis que te la llevan a la carretera y de ahí tomas otro al metro Indios Verdes, chao. Si Coacalco ahora es feo, en el 96 era una ciudad perdida con varias cartolandias incluidas. Ahí voy caminando solo, callejón sin pavimentar y sin alumbrado, y de repente, en plena oscuridad, me agarran del brazo, ya no más pensé no pues ya fue volteo y era mi crush. ¿Sabes qué? Mejor te acompaño al sitio porque no te vayan a asaltar o chingar los de las combis, y sí, me lleva al sitio y en las 4 cuadras que bajamos nos salieron vagos locales y lo más chistoso es que todos los conocían.
Esa Juliara, bueno, me sube a la combi y le dice al chofer ahí te encargo a mi compa, ¿no? Y el chofer nomás me ve de reojo. Pues siéntate aquí, bueno. El cabrón me tuvo sentado en la combi hasta las 4 am, que era la hora que comenzaban sus recorridos, y esperando además que se llenara la combi. Llegué a la carretera casi a las 5, con un pinche frío y hambriado, con 15 pesos en la bolsa y esperando a la otra combi que me tenía que llevar a Indios Verdes. Ahí llegué a las 6 am, ya estaba abierto y era como la puerta del cielo. Hasta al pinche policía jetón del torniquete lo vi como si fuera un querubín, saqué mi boletito de 3 pesos, entré al Meteoro y finalmente me sentí seguro. Llegué a casa de mis jefes como a las 8 de la mañana y me metieron una caguiza por no avisar dónde andaba, terror en el establo de México, y la chingada Julia nunca me regaló un besito ni tampoco volví a invitarla a ninguna parte. ¿Eso es un demonio? Hola chicos de todo el mundo, este es mi historia. Un día por la tarde aproximadamente hace 1 año y medio, estaba sola en casa, prácticamente como todos los días. Estaba en la cocina buscando qué desayunar, cabe recalcar que solo vivo yo y mis 2 parejas de hámsters, que estaban arriba en mi habitación. Detrás de mí había una ventana muy grande al lado del televisor, y enfrente de mí también había una. Empecé a escuchar que tocaban la ventana, y rápidamente volví y me sorprendió que no había nadie. Entonces me dirigí hacia la ventana, pero de repente veo muy rápidamente a una persona detrás mío fuera tocando la ventana. Cuando volteo vi a esa persona era de un color muy pálido, no sabía si era mujer o hombre porque no tenía pelo, sus ojos eran negros y su sonrisa, que le llegaba hasta los ojos, igual negra. Al ver esa cosa me quedé totalmente paralizada y sentía como la sangre me helaba. De repente lo único que pensé fue correr, me encerré rápidamente en mi habitación y cerré todas las puertas y ventanas con seguro para que esa cosa no entrara. Me traté de tranquilizar y me puse a ver vídeos de risa. De repente empecé a escuchar música clásica, me parecía muy raro porque mi piano tiene que estar conectado para poder sonar, y como dije al inicio yo vivo sola. Lo único que pensé que era el audio del video, pero cuando termina el video me di cuenta que no era el video. No sabía qué hacer porque yo sabía que esa cosa había entrado, pero me puse a pensar y me pregunté, ¿cómo entró? Si yo enllave todas las puertas y ventanas, ¿esa cosa cómo entró? Recordé que no cerré la puerta de la bodega que da al jardín justo donde estaba esa cosa. No sé por qué se me ocurrió ir a ver qué había dentro de la casa, pero no fue buena idea. Bajé las escaleras y vi que no había nadie, volteo para subir a mi habitación, pero vi a esa misma cosa, me asusté tanto que no sé qué pasó, si me desayuné no sé la verdad, pero no recuerdo qué pasó en ese momento. Cuando desperté vi a esa cosa encima de mí con su sonrisa diabólica, corrí y me escondí otra vez en mi habitación. Busqué qué hacer para que esa cosa se fuera. Recordé que tenía un jarrón de agua bendita y una cruz bendecida en mi baño. Lo agarré y empecé a rezar la oración que mi abuela me enseñó. Si me encontraba cosas así, le empecé a tirar del agua bendita. Mientras le enseñaba la cruz y rezaba esa cosa empezó a gritar y a decir algunas palabras que la verdad no entendí. Esa cosa salió corriendo de mi casa. Rápidamente puse sal bendita en todas las puertas y ventanas de mi casa y me dirigí a la casa de mis mejores amigas y me quedé allí por 1 mes. Después alquilé un departamento lejos de ese lugar, pero todavía me siguen pasando muchas cosas raras. Mi historia. Cuando yo tenía 5 años mis padres me internaron en la casa de mi abuela ya que ellos no tenían presupuesto para mantenerme. Mi abuela apenas me vio sonrió, pero en una sonrisa de gusto, una sonrisa macabra, y creí que yo me asusté y no dije nada, pero me fui con mi abuela. A pesar de eso me sentí un poco incómoda, pero me fui con mi abuela a su casa. Después de eso mi abuela se convirtió en otra persona. Mi abuela me dio una extraña lista con unas letras distorsionadas que no sé
podían leer, por cierto. Soy de Venezuela. La primera regla decía: si escuchas 7 pasos en las escaleras, corre al armario, y no hagas ningún solo ruido. La segunda era: si escuchas que en el baño está llorando una mujer con un niño, no vayas y fíjate que estás dormida. La tercera y última era: si tu abuela te está mirando fijamente con unos ojos rojos macabros, solo corre hasta el baño y ciérrate. Por eso me sentí un poquito incómoda, ya que mi abuela me miraba con unos ojos de que me quería estrangular. Yo no le di importancia y mi abuela me dijo que habitaba todo ahí, así que limpié y me puse de pie y arreglé todo. Después de eso se volvió de noche y empecé a escuchar 7 pasos. Recordé la hoja de las reglas y tuve que esconderme en el armario sin hacer ningún solo ruido. Después se escuchó como la puerta se abría y una cosa negra entró en la habitación. Porque logré ver un poco, era como un monstruo y no se parecía nada a mi abuela. Después de eso, como a las 3:33, se empezó a escuchar un llanto de una mujer y un bebé. Me tuve que ir a darle la hoja y leí y me fui a ese lugar. Después de eso sentí un escalofrío atrás mío. Decidí no darle importancia e irme otra vez a mi cuarto. Después de eso era la última, pero a las 3:44 no era lo mismo en la casa. Se empezó a distorsionar como si me hubiesen dado algún tipo de medicina que no me cayera bien. Después de eso mi abuela abrió un poco la puerta y me empezó a ver, pero eso no lo decía. En irme al baño a esconderme en la tina, empecé a ponerle seguro a la puerta y empecé a escuchar rasguños, pero después de eso se hizo de día. Se me olvidó todo lo que viví, aunque a esta hora recordé y quería compartirlas con ustedes. Y les quiero decir una cosa: tengo una hermana y gracias a Dios me pudo ayudar, porque me ayudó a escapar por una mini ventana que había. Yo no cabía ya que era un poquitito gordita y me pude lograr escapar, y pues ahora estoy aquí gracias a Dios. Y le conté todo esto de mis padres, ya que un día me acordé, mis papás nunca me enviaron más a casa de mi abuela. Fin. Antes de nada, yo siempre trato de darle explicaciones a las cosas que aparentemente serían algo paranormal para muchas personas. Aún así no desecho y estoy abierto a escuchar cualquier experiencia y dispuesto a cambiar algo de lo que pienso normalmente a ese tipo de cosas. Pero bueno, ya hace más de 4 años que pasó algo que junto con mi papá, hermana y yo discutimos del que podría ser. Simplemente nunca se llegó a alguna conclusión y por consecuente dejó de pasar hasta que dejó de suceder. Una bola negra, parecida a la sombra de cualquier animal, no tan grande como algún mapache o algún gato peludo. Era rápido y nunca hacía algún tipo de ruido, muy sigiloso, tan silencioso, pero aún así llegamos a ver muchas veces pasar a esa bola negra de un lugar a otro para no volver a verlo hasta otro día o más tarde. Llegamos a pensar que tal vez eran los gatos que tenemos, pero nunca vimos a uno cuando se revisaba dónde pasaba esa cosa. Además de eso nunca pasó algo diferente, solo salía y se escondía sin hacer algún tipo de molesta para nosotros. Pasaron 4 años, sucedieron muchos cambios y en estos últimos días se hicieron algunas cosas que supongo hicieron cambios en ese tipo de cosas paranormales, por así decirlo. Nada preocupante, pero son cosas que ya no llegan a tener ni una explicación para decir que no fue algo paranormal. Ya después les cuento. JS. Hola amigos, les contaré algo que me pasó hace 4 años. Yo me encontraba viviendo en CDMX, era el primer año de pandemia y no tenía mucho que hacer, más que ir a trabajar y pagar mi depa. Mi rutina era la misma todos los días: levantarme, trabajar, bañarme y dormir, lo que hacía que la pandemia fuera aún más difícil de pasar. Llegué a pensar en regresar a mi ciudad, dejar el trabajo y buscar alguno ya más delante. Pero tendría que iniciar de nuevo y nunca es fácil llegar a eso. Un día antes de mi cumpleaños recibí un paquete a la puerta de mi depa. Cabe aclarar que mi depa se ubicaba en un 5º piso en un edificio de departamentos, por lo que llegar hasta ahí equivaldría a pedir permiso al habitante o al portero. Cosa que jamás pasó. Era un paquete como de cualquier servicio de mensajería, con mis datos en ella, pero no tenía un remitente. No tenía información de la persona que la había mandado. Eso no me dio buena espina, y menos que aunque abrí la puerta inmediatamente, no pude ver a la persona que dejó el paquete.
Dentro del espacio, del piso en que se ubicaba mi depa, nos separaban unos 4 metros de pasillo a mi vecino de enfrente y a mí. Solo menciono a mi vecino de enfrente porque estando en el último piso solo habíamos 3 personas habitando, era el último piso y por ser el único al que el elevador no llega, es que el precio era más bajo. El elevador no sube, tiene una falla y por eso el precio no es igual que el de los demás. Cuando la persona que me mostraba el lugar hace unos 3 meses, me dijo eso, no la pensé más de una vez para iniciar con la mudanza. No había pensado lo difícil que sería subir el colchón y el refrigerador por un piso de escaleras circulares. Así que bien, entré al depa, cerré la puerta y me senté en el piso, aún no tenía muchos muebles, abrí el paquete con un poco de miedo. Lo jalé de lado a lado poco a poco, pero aún así la bolsa se reventó. Era como si alguien se hubiera gastado 1 metro de hule burbuja para evitar de que se rompiera lo que el paquete contenía. Tomé el hule y comencé a desenrollarlo, dentro de todo ese hule había una pequeña muñequita de porcelana, y digo pequeña porque no medía ni 10 centímetros, su cuerpo, cabeza, manos, pies, torso, eran de porcelana, solo las uniones eran de tela. Anteriormente había visto muñequitas de ese tipo, más grandes, que solo me daban miedo por la apariencia tan humana que tienen. Pero esta no, en ese momento no me causó ningún terror. Debajo de la muñeca, se encontraba una nota. Si no está encerrada por la noche se pone difícil. En ese momento mi piel se erizó por completo, muchos escalofríos recorrieron mi espalda, y no podía dejar de ver a la pequeña muñeca. No pensé más, me levanté del piso y metí a la muñeca en mi bote de basura, al menos iba a estar encerrada. Era tarde ya, ni siquiera cené esa noche. Solo me recosté en la cama recargado encima de mi brazo, viendo fijamente el bote de basura en mi cuarto. De un momento a otro me quedé dormido. Soñé con la nota, pero en el sueño, la nota tenía algo más al reverso. Decía el nombre del remitente, pero no alcancé a leerlo, porque justo antes desperté. Abrí mis ojos y todo seguía igual, el bote de basura seguía ahí. Pero aún así tenía mucho miedo de quedarme dormido otra vez. Me levanté y saqué la nota de la basura en mi sala, quería saber si realmente mi sueño tenía razón. Pero al voltearla no decía más que, regresar el paquete a la paquetería, esto no es una muñeca. Imaginen el miedo que sentí cuando volteé mi cabeza y miré a una mujer esperándome con un hule burbuja en sus manos, lista para asfixiarme. Ahora lo entiendo, después de haber pasado algunos días, esta oscuridad te hace pensar muchas cosas, pero ya quiero salir, quiero llegar a mi destino y cambiar papeles con la persona que reciba el paquete. Ser un muñeco no es tan divertido como parece. Hola a todos, cuando tenía 7 años fui secuestrado en mi propio hogar, donde vivía con mis padres, donde vivía con mis abuelos y unos primos. Mi primo me amenazaba con golpearme, y para mí era un miedo increíble saber que podía morir por una golpiza. Fui golpeado, y abusado por años. Desde los 7 a los 10 por un primo más grande que yo. De grande nunca me causó ningún tipo de paranoia ni de ningún tipo de complejo. Siempre supe que no era mi culpa, y que no tenía por qué sentirme culpable. Me obligaba a ver programas para adultos en internet, a practicarle orales e intentaba hacer cosas conmigo por él. Tengo una historia que contarle al mundo y quisiera que si en algún momento alguien llegara a sentir culpa o un problema, sepa que no es culpa suya, que no eligió esa vida y que no decidió vivir eso a propósito. Cuando yo pasé por esa situación tenía 7 años y duró cerca de 3 años. Mis papás no me creían, y me culpaban de yo incitarlo. Vivíamos todos en una casona antigua, y eso era un terror saber que llegaría la noche, y mi primo se metería a querer violarme. Solo apretaba y apretaba con todas mis fuerzas, para que no pasara lo que ya saben. No me creían y cuando decidí contarlo a mi primo, me golpeó tanto que me abrió la ceja y el labio. Así fue como todo detonó. Pero aún con la cara hecha una mi 3RD4, me culpaban de yo incitarlo, de yo provocarlo. Fueron años donde todo evolucionó, de poco en poco.
De estar metiéndonos a una alberca inflable en el jardín, a bañen juntos a los niños porque son niños y son primos y se divierten y después aún mira toca esto y así fue creciendo, hasta que me obligaba a ver pornografía, golpeándome y obligándome a hacerle 0R4L. Maldita sea, tengo tanto que decir que podríamos hacer una película con esto y aún así sería una película horrible. ¿Sabes qué más era complicado? Saber que era mi vecino y cohabitante de la misma propiedad, aunque después se cerró la puerta que conectaba toda la casa, que una pared de bloc de 14 cm nos dividía. Ver sus miradas hacia mí en las mañanas cuando salía a la escuela, cuando tuve novia y me veía con cara de ya olvidaste lo que te hacía. Así viví un tiempo. Hasta que un día me quiso saludar, decirme buenos días y tirarme una mirada de mierda y me decidí a ignorarlo. Después, se me acercó para volverlo a decir y cabe recalcar que para este momento, yo ya tenía 17 años y él 24. Con una complexión física parecida, nos agarramos a golpes y trató de tocarme el TR4 a manera de burlarse. Pero ahí, todo cambió. Lo G0P3 hasta donde pude y cuando su mamá salió a defenderlo, la cual ella siempre se burló de mí por decir que inventaba cosas, recibió un golpe sin querer. Y ahí todo cambió, perdió algunos dientes y una fractura de pómulo. Muchos años mi familia pensó que era gay solo por haber pasado por eso. No me dejaban salir ni quedarme en casa de los chicos cuando se reunían porque pensaban que haría lo mismo, cuando la víctima en toda esta situación fui yo. Hoy ya tengo más de 25 años y una familia. ¿Quieres que te cuente más? Solo deja tu comentario y les contaré más. Tengo otra historia complicada que también desahogaré pero más adelante. Perdón por la mala ortografía y mi falta de dicción. Solo quería platicarlo y desahogarme de todo. Saludos, Dios los bendiga. Está medio larga, y la historia también, pero ahí les va. Hace varios años, vivía cerca de un hospital que había sido abandonado por inundaciones, en Querétaro, y uno podía entrar a explorar como si nada. Tengo un amigo que es bien pinche chillón para todo lo paranormal / terrorífico y dijo que quería cambiar eso, y yo de mamón le dije que nos metiéramos al hospital de noche en Año Nuevo para empezar a superar eso, y curiosamente aceptó, así que nos metimos por la tarde para hacer un recorrido con la luz del día y poder seguirlo con linternas por la noche, y para que también agarrara confianza mi compita, y así lo hicimos varias veces por el transcurso de una semana aprox, ya que teníamos una ruta establecida, empezamos a explorar otros cuartos fuera de esa ruta, y encontramos varios archivos que habían sido abandonados, y curioseamos entre ellos pero nada de nuestro interés. Cuando nos dirigíamos a la entrada principal, empecé a sentir que caminaba solo, y volteé para comprobarlo y en efecto, mis amigos se habían quedado atrás muy asustados, hasta como abrazándose entre ellos. Vuelvo los tenía así, y en la entrada había una anciana que estaba parada ahí, con una sombrilla extendida adentro del hospital y un refresco entre sus piernas mirando hacia el piso. Volteó a verme y nos quedamos viendo a los ojos un rato, y le respondí con una sonrisa y le dije: buenas tardes, y me respondió el saludo. Procedí a pasar frente a ella y salir del lugar. Mis amigos solo salieron sin decirle nada y corriendo. Cuando salimos los regañé, les dije que nunca fueran maleducados con un fantasma, y ellos quisieron comprobar si realmente era un fantasma o solo otra persona curioseando como nosotros, así que regresamos al lugar y la persona ya no estaba, ni rastro de. Hoy en día sigo pensando que era una persona curioseando, pero no niego que fue raro encontrar una persona así en un lugar así y que la única posible salida del lugar es donde nos quedamos parados antes de regresar dentro, por lo que si era una persona curioseando, o se adentró más en el hospital o saltó la barda que nosotros para entrar por detrás, pero debido a la aparente edad que tenía sería complicado que lo hubiera hecho. Ahí te va una historia verifica familiar XD, verifica porque fue verificada por otra persona 20 años después.
Existe una barranca cerca de Tonala donde iba la gente a pescar cuando el río estaba limpio. Según un tío abuelo y su sobrino, fueron a cazar venado y en eso, el sobrino descendió la barranca primero al atardecer mientras el tío se quedó a instalar el campamento, meramente para revisar la zona y a hacer sus necesidades. Al rato de descender la ladera de la barranca divisó una figura prieta, oscura como el carbón de una estatura, más o menos según el de 2,5 metros, se encontraba del otro lado del río que cruzaba ese valle. Pensó que se trataba de un árbol quemándose por la acción de un rayo, varias veces los había visto en otras excursiones. Se acercó un poco, cuando estuvo a una distancia viéndolo de lado a lado del río vio algo extraño, el supuesto tronco quemado tenía 2 hendiduras como carbones al rojo vivo. No la hago de emoción como decía él, que se mueve el hijo de Surma jajajajaja, así hablaba él, que sale volando tremendo engendro parecido a un murciélago gigante que echa el diablo y sube toda la barranca a toda velocidad, cagado y miado él cuenta. El tío lo ve y le cuenta y no le cree nada, persona con años de experiencia cazando en todas partes del país y Estados Unidos, lo deja en la casa de campaña riéndose de él, y se va con su arma a buscar el venado. Pasan varias horas y que el sobrino lo ve corriendo a toda velocidad jajajaja, llega y le dice vámonos a la Chin XD, dejaron el campamento y se y un later XD así la contaba. Parece increíble la verdad y quizá puro cuento, pero curiosamente una vez vi un documental donde se ven murciélagos gigantes que están en peligro de extinción. No sé si sea una especie casi extinta lo que vieron, pero es una anécdota que quedó en la familia. Es difícil decir qué era exactamente, pero cuando era más joven me dejaron tener mi propio cuarto, ya estaba creciendo y supongo que veían mal que compartiera cuarto con mi hermana. Entonces la primera semana, estaba viendo televisión, nada inusual, hasta que de repente una diminuta figura humanoide voló directo hacia mis ojos, parecía montar una escoba pequeña, pude sentir cómo golpeó con la comisura de mis párpados y desapareció. Por más que busque no vi nada. La gente a quien se lo cuento dice que fue insecto. Pero un insecto de ese tamaño, 2, 3 centímetros, haría ruido. Esa cosa fue silenciosa. Además, otro detalle que recuerdo vividamente, es que no llegó volando de algún otro lugar, se materializó a 1 metro de mi rostro, voló hacia mi cara y volvió a desaparecer. Acababa de mudarme, solo estaba mi cama y un ropero donde tenía mi ropa y encima la tele, no había lugar donde se escondiera. Unos meses después estaba viendo televisión en la sala de mi casa, con las luces apagadas, cuando vi otra cosa similar, me asusté pero vi que era un insecto normal, sonaban sus aleteos, se movía lento como revoloteando, pero de repente, el maldito insecto voló hacia mi mano y sentí una punzada horrible, me retorcía del dolor, corrí a encender la luz y ver bien mi herida, pero no había nada, solo dolor. Y el insecto tampoco estaba por ninguna parte. Eso y la vez que mi hermana y yo vimos de reojo como a alguien. Cuando llegué a Cancún me llamó la atención que en varios lugares había pirámides pequeñas, en camellones, debajo de puentes. Algunas parecían ser de adorno pero otras no tenían sentido. Eventualmente me enteré que eran casas para los aluxes. Es una tradición maya pedir permiso a los aluxes antes de hacer una construcción y hacerles una casita y dejarles ofrendas ahí de vez en cuando. Hace poco hubo polémica porque se hizo una reparación en la carretera y tiraron una, el gobierno cedió y la volvió a hacer pero estaba bien culera jajaja. Si no le pides permiso a los aluxes y les haces su casita se supone que te dan problemas. En el puente de la entrada al aeropuerto hay una abajito, supuestamente se cayó 2 veces después de su construcción y solo aguantó bien una vez que les pidieron permiso y le pusieron su casa a los aluxes. Yo no creo en nada de eso, pero me gustan mucho las tradiciones y leyendas mayas.